¿Qué tal? Mi nombre es Juan Alejandro León Osorio del curso 804 y hoy estoy aquí para exponer mi infografía sobre la revolución industrial. Primero que nada, ¿qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un proceso de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas en la industria textil, metalúrgica, química y agrícola que abarcó todas las áreas del conocimiento. Para social existe este globo terráqueo enfatizándose acá en Gran Bretaña, ya que fue ahí en donde se inició la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Las causas para iniciar esta revolución industrial fueron un aumento de la producción agrícola, mano de obra abundante, capital, también fue una política favorable, etc. Las consecuencias sociales y económicas, vamos a comenzar con las económicas, fueron la implementación del capitalismo, que se convirtió de ser industrial a ser financiera, y eso también potencializó la exportación e importación de materia prima. Y las consecuencias sociales es que en esa época habían dos clases de clases sociales, que eran la burguesía y el proletariado, al cual encargaban todo el trabajo. Las condiciones laborales del proletariado eran durísimas, como por ejemplo horarios laborales de 12 a 14 horas, bajos salarios, condiciones de trabajo inaceptables, no había protección legal ni seguros, etc. Bueno, para tecnología hice esta locomotora junto con estas vías del tren, la cual ven ahí andando y echando humo, ya que fue James Watt el que hizo la primer máquina de vapor. Esta máquina de vapor fue implementada en las fábricas y en las grandes industrias, hasta que fue George Stephenson el que implementó ese mismo mecanismo para hacer la primera locomotora que era capaz de llevar materia prima de un lado a otro a 40 kilómetros por hora. Para inglés, Charles Dickens was a very important writer at the time of Industrial Revolution, since he reflected in his works what happened at that times of the Industrial Revolution, and some of his most famous were David Copperfield, High Hopes, Christmas Tales, Antique Store, Hard Times and Oliver Twist. En español quise centrarme en dos movimientos. El primero es el romanticismo, el cual expresaba el sentimiento y la libre expresión. Sus características eran la exaltación, la vida de la muerte, el paisaje, y sus principales autores eran Jorge Isaac, Jorge Eusebio Cano y Julio Arboleda. Otro movimiento que nació en la Revolución Industrial fue el modernismo. El modernismo era un movimiento que veía la vulgaridad de la sociedad industrial y se oponía resaltando la belleza y la armonía. Esto en Colombia nace en el siglo XIX y sus características son la intimidad, la evasión de la realidad y el preciosismo. Sus principales autores son José Asunción Silva, Baldomero Sanín Cano y Guillermo Valencia. Para artes hice este friso sobre el romanticismo, ya que el romanticismo no solamente estaba abarcado en la literatura, sino también en las artes y en la música. Los artistas principales del romanticismo fueron Delacroix, William Turner y David Friedrich. Los románticos que eran músicos decían que la música era el arte en sí mismo,
ya que la música expresaba algunos sentimientos escondidos y emociones. La arquitectura evolucionó conforme evolucionaron los materiales y las técnicas en esa época. La matemática ha influido desde el principio de los tiempos, y obviamente la revolución industrial no fue la excepción, ya que fue Gaspard Monge el que inventó la geometría descriptiva, la cual esto consiste en plasmar figuras 3D en bases 2D. Gracias a este descubrimiento, la arquitectura fue mucho más profesional gracias a sus diseños, que eran mucho más entendibles y mucho mejores. Para ética y religión hice al proletariado, ya que como mencioné antes, el proletariado no tenía derechos ni tampoco, y pues sí, injusticias. Entonces fue el Papa León XIII el que hizo un documento llamado Ecclesia Rerum Novarum, y pues este documento decía los derechos y deberes tanto de la burguesía como del proletariado. Para educación física hice esta cancha de fútbol con un jugador jugando, ya que en esa época el deporte no se llamaba deporte, se le hacía llamar entrenamiento militar. Pero hasta que dijeron que cualquier persona puede practicar este hobby. Entonces, uno de los primeros deportes fue el rugby, que se acomodó mucho con las clases altas. Era un deporte que se jugaba con las manos. Y ahora, hasta que se descubrió el fútbol, que se acomodó mucho entre las clases bajas y se jugaba con los pies. Estos deportes eran tan populares en universidades y colegios que se decidió hacer la primera federación de fútbol. Esta federación lo que hizo fue primero detallar mucho más las canchas, ya que antes no tenían las bombas, así como esta. Le agregaron bombas para las canchas, también le pusieron las normas y los reglamentos y les dieron unas medidas a estas canchas. Para ciencias naturales hice este sistema de cableado, el cual fue Thomas Alva Edison el que hizo la primer bombilla de luz. Este invento fue implementado en las grandes ciudades, bajando la tasa de crimen. También hubieron avances como que fue el primer estetoscopio inventado por René Liner. Él era un gran médico que podía saber lo que pasaba dentro de tu cuerpo nada más con acercar el oído. Pero en el caso de una mujer era muy incómodo poner el oído en los pechos de una mujer. Entonces, una vez René, andando por el campo, se fijó que dos niños estaban jugando con un tronco vacío. Y se fijó que uno en un lado estaba escuchando y otro en el otro lado estaba dando golpes al tronco. Desde ahí le surgió la idea de hacer este implemento. También hubieron otros avances, como por ejemplo la cura contra la viruela, inventada por Edward Jenner. Edward Jenner se fijó mucho en las ordeñadoras, que eran muy bonitas, ya que la viruela atacaba también al rostro. Pero entonces él se dijo ¿por qué? Y era porque las vacas sufrían su propia enfermedad que se llamaba la viruela bovina. Entonces las ordeñadoras, al tener contacto con sus ubres, pues eran contagiadas con esta viruela, la cual les daba inmunidad y les salían acá unas vejigas. Lo que hizo Edward Jenner fue agarrar a una de esas ordeñadoras, le sacó el pus y se le inyectó a un niño de 8 años llamado James. A la semana llegó James a la casa de Edward y descubrió que había desarrollado una inmunidad. También otros descubrimientos como la anatomía humana por William Hunter. El cual se preguntaba qué es lo que hay dentro de un ser humano, ya que la religión negaba el que hubiera otros órganos ni nada, sino que decía que solo había el alma. Lo que hacía William Hunter era secuestrar cuerpos muertos
y esto los abría, los revisaba, los miraba y anotaba todo eso. Desde ahí nació la anatomía humana. Para cátedra ambiental hice esta mina de carbón, la cual el carbón era el medio de energía más importante en esa época. Lo que pasa es que para conseguir este carbón se hacía mucha contaminación. Antes obviamente se excavaba a mano, pero con la implementación de la dinamita se hacía mucho más rápido, eso no se le va a negar, pero contaminaba mucho nuestros ecosistemas. Otra cosa que contaminaba eran las máquinas de vapor y las fábricas, ya que pues estas soltaban los gases que pues contaminaban nuestros ambientes. Por eso es que de hoy en día tenemos la contaminación del calentamiento global. Así que como conclusión y moraleja, cuidemos nuestro planeta, ya que este es nuestro hogar, y si lo destruimos, no va a haber otro planeta que nos esté esperando. Gracias.